El 10 de noviembre, el satélite anunció algo que me dejó boquiabierto. Se creía que el cometa 3 Atlas había perdido parte de su cuerpo tras su último encuentro con el Sol. Me llamo Javier, y desde mi pequeño observatorio en la Sierra de Guadarrama, seguía cada detalle de esta noticia que parecía sacada de una película de ciencia ficción. 3 Atlas, un objeto celestial que, después de pasar por el perihelio, había perdido al menos un 13% de su masa total, nada menos que unos 4.000 millones de toneladas de material. Según la física básica, un evento tan violento debería haber dejado tras de sí una cola espectacular de escombros que se extendiera millones de kilómetros, como un río de luz atravesando el cielo. Pero, para mi sorpresa, las imágenes enviadas desde la órbita de Marte por la sonda china Tianwen-1 mostraban un silencio desconcertante. En vez de una cola luminosa y extendida, solo aparecía una tenue esfera de luz, sin restos visibles ni un rastro claro. ¿Dónde estaba ese material? ¿Se había evaporado, desaparecido en la nada? Era la 10ª anomalía en una serie de irregularidades que nadie podía explicar. Mientras me ajustaba las gafas para mirar las imágenes en mi portátil, recordé cómo la comunidad científica estaba dividida. Algunos decían que 3 Atlas representaba un fenómeno natural extremo nunca antes visto, otros sospechaban algo mucho más extraño, algo que todavía no teníamos marco para entender. 3 Atlas entró en el foco de atención porque una máquina distante se atrevió a mirar donde ningún telescopio humano podía. Mientras los observatorios en la Tierra se entretenían con otros objetivos, la sonda china Tianwen-1 recibió una orden especial: dejar de mirar Marte, su hogar durante 4 años, y girar sus cámaras de precisión hacia un objeto a 30 millones de kilómetros más allá. Este objeto, que se movía a una velocidad que dejaba atrás a cualquier cuerpo natural conocido en el sistema solar, viajaba a 58 kilómetros por segundo, casi 210.000 kilómetros por hora. En menos de 20 minutos podría haber dado una vuelta completa a la Tierra. Su núcleo sólido, apenas de 5,6 kilómetros de ancho, tenía el tamaño del centro de Madrid, pero era más oscuro que el asfalto y más frío que el acero. Seguir un fragmento tan pequeño y tenue requería una precisión quirúrgica. Los sistemas de Tianwen-1 estaban diseñados para observar superficies planetarias, brillantes, estáticas y predecibles. Ahora tenían que seguir una chispa fugaz que cruzaba el cielo más rápido de lo que sus algoritmos podían manejar. Los ingenieros ajustaron durante semanas la sonda, cada corrección era un riesgo entre la precisión y el fracaso. Un pequeño error, un décimo de grado, y 3 Atlas se habría perdido para siempre en la negrura del espacio. Por fin, el esfuerzo dio resultado. La CNSA publicó una serie de imágenes en blanco y negro que mostraban una débil esfera envuelta en un resplandor suave y expansivo, la coma de 3 Atlas extendiéndose miles de kilómetros en el espacio. Esas imágenes eran más nítidas que cualquier foto del Hubble, más claras que las del James Webb, más reveladoras que cualquier telescopio terrestre. Por primera vez, la humanidad tenía el retrato directo de un visitante interestelar en movimiento. Pero esas imágenes traían más que triunfo, traían contradicción. El halo de 3 Atlas era extrañamente liso, casi sereno, sin los chorros irregulares y estelas de vapor que se esperaban de un cuerpo sometido a tanto calor y estrés. Donde la física predecía caos, la cámara mostraba orden. Donde la luz debería haberse fracturado, brillaba uniformemente, como un suspiro contenido en el espacio. 3 Atlas había convertido un logro tecnológico en una paradoja natural. Y en ese silencio, comenzó el misterio. Cuando 3 Atlas cruzó su punto más cercano al Sol, algo invisible pero medible ocurrió. El objeto se desvió de la órbita que la gravedad había predicho, moviéndose como si una fuerza oculta actuara. El laboratorio de propulsión a chorro de la NASA confirmó que experimentaba una aceleración no gravitacional, un empuje débil pero constante generado cuando el material sale de un cuerpo con suficiente velocidad para cambiar su movimiento. Los datos eran claros: 3 Atlas había perdido casi un 13% de su masa total, una cantidad enorme de material expulsado en solo unos días. La física exige que tal pérdida se manifieste con una cola brillante y descomunal, pero ni Tianwen-1, ni Mars Express, ni los observatorios terrestres vieron nada.
Tres Atlas seguía siendo una esfera tenue envuelta en un resplandor constante, sin plumas, sin polvo, sin turbulencias. La aceleración era real, pero la evidencia del empuje había desaparecido. Los científicos descartaron errores de los sensores, cada sonda independiente midió lo mismo. Tres Atlas se movía por su propio impulso, pero el mecanismo que lo impulsaba había borrado su firma. Era una propulsión sin escape, una reacción sin residuo. Para los astrónomos, era la primera contradicción verificada de un movimiento sin dejar rastro. Y en esa contradicción, Tres Atlas susurraba el inicio de un misterio mayor. Lo que más me impactó fue descubrir que Tres Atlas no había entrado en nuestro sistema solar por azar, como una hoja arrastrada por el viento cósmico. Su trayectoria estaba casi perfectamente alineada con el plano de la eclíptica, esa fina lámina invisible en la que giran todos los planetas alrededor del Sol. La inclinación era apenas de 5 grados, tan pequeña que podía confundirse con un error de medición. Pero para un objeto interestelar, expulsado de otro sistema estelar, esta alineación era un auténtico enigma. Imaginad un río, la mayoría de las hojas caen y se deslizan en la corriente, siguiendo su cauce. Pero Tres Atlas parecía deslizarse contra la corriente, exactamente por la misma superficie, pero en dirección contraria. Un movimiento retrógrado dentro de un plano coplanar, algo tan improbable que parecía un desafío a las leyes de la estadística. La probabilidad de que un objeto interestelar entrase desde una dirección tan precisa era de apenas 0,2%, una entre 500. Los equipos de la NASA, la CNSA y la ESA revisaron los datos una y otra vez, tratando de encontrar errores, pero confirmaron la misma trayectoria, la misma inclinación, la misma dirección contraria a la de los planetas. No encajaba con ningún modelo natural conocido. La mayoría de los objetos expulsados de otros sistemas estelares viajan en trayectorias erráticas, caóticas, con inclinaciones y orientaciones aleatorias. Pero no Tres Atlas. Algunos colegas sugirieron que podría pertenecer a una corriente más amplia de escombros interestelares que siguieran el plano galáctico, una especie de autopista invisible en la Vía Láctea. Pero no había evidencia alguna de tal corriente. Otros se atrevieron a pensar que su trayectoria había sido diseñada para cruzar nuestro sistema solar de un modo muy concreto, quizá para maximizar las posibilidades de ser observado o para aprovechar asistencias gravitacionales, como quien toma atajos en una ruta complicada. Mientras anotaba estas reflexiones en mi cuaderno, la figura de Tres Atlas se hacía cada vez más inquietante. No solo rompía con la física clásica, sino que parecía desafiar la casualidad misma. Y para colmo, entre julio y agosto de 2025, los telescopios de todo el mundo registraron algo que ningún cometa natural había hecho jamás, un chorro de material expulsado hacia el Sol en vez de alejarse de él. ¿Un cometa rebelde? Pues sí, y de los que no se conforman con seguir las reglas. Según todas las leyes de la termodinámica, la presión de la radiación solar y el viento solar, los chorros de gas y polvo siempre deberían apuntar en dirección opuesta al Sol. Si no, imaginaos la fuerza centrífuga que habría que tener para expulsar material hacia una bola ardiente de plasma a millones de grados. Y sin embargo, las imágenes tomadas desde Chile, Japón e Italia confirmaron que el chorro de Tres Atlas avanzaba directo hacia la estrella, desafiante, sin miedo al incendio. Al principio, pensaron que podría tratarse de una ilusión óptica, un efecto anticola causado por nuestra posición orbital. Pero la confirmación simultánea desde distintos observatorios descartó esa explicación. El chorro de material avanzaba contra el viento solar durante casi 48 horas, como un torero enfrentándose al toro más peligroso, manteniendo firme su dirección. Algunos colegas propusieron que un campo magnético podría haber desviado el flujo, pero el campo interplanetario cerca de una unidad astronómica es demasiado débil para semejante precisión. Otros sugirieron que la superficie del cometa podría tener una cavidad asimétrica que canalizara el gas a través de una boquilla, pero ni siquiera eso explicaba la persistencia y la dirección tan estable del chorro. Más bien parecía menos un vapor fugitivo y más un empuje controlado, como si alguien estuviera manejando un motor invisible. Esta imagen de un viajero cósmico empujando directamente hacia el Sol creó un efecto casi mitológico en la comunidad científica. Era como si Tres Atlas estuviese retando al astro rey,
haciendo algo que ningún cuerpo natural debería intentar. A mí, personalmente, me recordó a esos toreros de pueblo que, aunque les digan que no deben, se lanzan al ruedo con una valentía temeraria, pero en este caso, sin capote ni muleta, solo con la física retorcida en su favor. Esta anomalía fue anotada oficialmente como emisión de chorro orientado hacia el vector solar. Detrás de ese término seco y técnico, todos sabíamos que estábamos ante una fuerza actuando con una precisión y una intención que desafiaban el comportamiento pasivo esperado de un cometa. 3 Atlas no solo reaccionaba a la luz solar, la maniobraba, la enfrentaba y la desafiaba. Y mientras yo repasaba estas conclusiones, una pregunta me rondaba la cabeza: ¿qué tipo de fenómeno podía mover a un objeto interestelar para que desafiara la gravedad, las leyes térmicas y hasta la lógica misma? Lo peor es que aún no había respuesta. Solo misterio, y esa sensación incómoda de que nos estaban contando una historia que apenas empezábamos a entender. Desde mi observatorio en Segovia, con sus viejas paredes de piedra y esos ventanales que parecen querer absorber cada rayo de luna, seguía sin poder despegar la mirada de los datos que se acumulaban sobre 3 Atlas. No era solo su extraña trayectoria o ese chorro solar imposible, lo que verdaderamente me desconcertaba era su tamaño y velocidad. Imaginad, un cuerpo sólido de casi 6 kilómetros de diámetro, más o menos el tamaño del casco antiguo de mi ciudad, que se desplaza a 58 kilómetros por segundo, o sea, unos 210.000 kilómetros por hora. Para que os hagáis una idea, en menos de 20 minutos podría dar una vuelta completa alrededor de la península ibérica, y eso, si las autopistas fueran rectas y sin peajes, claro. En astronomía, tamaño y velocidad rara vez se llevan bien. Las leyes nos dicen que cuanto más grande es un objeto, más difícil es acelerar hasta velocidades extremas. Sin embargo, 3 Atlas rompía todas esas reglas. Era como un camión de 6 ejes que, en vez de ir despacio por la autopista, va a toda pastilla por un camino de cabra sin asfaltar. Recordé entonces a los 2 visitantes interestelares anteriores, Oumuamua y Borisov. El primero era un fragmento pequeño, de apenas 100 metros, una mota de polvo cósmico que giraba lentamente por el espacio. El segundo, un cometa más típico, con núcleo de pocos cientos de metros. Pero 3 Atlas los dejaba a ambos en pañales, era un gigante, más de 1 millón de veces más masivo que Oumuamua y 1000 veces más pesado que Borisov. Nadie podía explicar cómo un objeto tan grande podía alcanzar semejante velocidad. Para lograrlo, se necesitaría un evento catastrófico, como un encuentro cercano con una estrella de neutrones o un agujero negro, o incluso algo artificial, un impulso exterior. Pero ninguna de esas opciones encajaba con los datos o la estadística. Mientras repasaba estas ideas, tomé un sorbo de café y pensé en lo que me había dicho Luis, un colega en el Instituto de Astrofísica de Canarias, cuando le conté mis dudas: Javi, si 3 Atlas fuera un coche en Madrid, estaría en la M30 a las 3 de la madrugada sin un solo semáforo en rojo. Algo raro pasa ahí. También me impactó la precisión con la que 3 Atlas parecía sincronizar su paso con las ventanas de observación de nuestras sondas y telescopios. En septiembre de 2025, cuando pasó cerca de Marte, las orbitadoras europeas Mars Express y Trace Gas Orbiter estaban justo en posición para registrar imágenes de alta resolución. Semanas después, cuando se acercó a Venus, los instrumentos en órbita volvieron a estar activos y listos para observarlo. Finalmente, cuando pasó por los confines del dominio de Júpiter, a una distancia suficiente para no sufrir alteraciones gravitatorias importantes, las cámaras espaciales siguieron registrándolo sin interrupciones. Era como si 3 Atlas supiera cuándo y dónde estarían nuestros ojos puestos, y hubiera diseñado su viaje para que pudiéramos verlo. O, para ser más precisos, para que alguien pudiera verlo. Y como si ese baile coreografiado no fuera suficiente, en el momento del perihelio, cuando 3 Atlas se acercó a menos de una unidad astronómica del Sol, justo más cerca que la Tierra y casi a la órbita de Venus, ocurrió algo asombroso. Desde nuestro planeta, el Sol se interpuso perfectamente entre nosotros y el cometa, haciéndolo invisible durante semanas. Era como si el universo hubiera apagado las luces en el teatro justo cuando empezaba la función principal. La probabilidad de que un visitante interestelar pasara justo detrás del Sol desde nuestra perspectiva en la Tierra,
y justo en su momento de máxima luminosidad, era de apenas un 0,005%, o uno entre 20.000. Si esto fuera una película, sería el momento en que el protagonista desaparece justo antes de revelar el gran secreto. Desde Marte, Venus y Júpiter, sin embargo, 3 Atlas seguía visible, grabándose en las cámaras de las ondas espaciales. Era un escondite perfecto, un juego de sombras y luces que dejaba a los observatorios terrestres mirando al vacío. Para cualquier diseñador de misiones espaciales, aquella trayectoria parecía optimizada para evitar el punto más vigilado del cielo, como si alguien hubiese planificado con esmero un vuelo que esquivara las miradas más indiscretas. La sensación que me invadió fue de inquietud y fascinación a partes iguales. No se trataba de miedo, sino de una especie de respeto reverente hacia un enigma que parecía consciente de nuestra presencia, o al menos, de nuestro sistema de observación. En un siglo de rastreo celestial, ningún otro objeto interestelar había llegado con tanta teatralidad y precisión. Los informes científicos hablaban de conjunción solar que hizo el objeto inobservable desde la Tierra en el perihelio, pero entre líneas se escondía una verdad incómoda. 3 Atlas había ejecutado una maniobra que ninguna roca errante podría haber calculado tan perfectamente. Y mientras escribía estas notas, me preguntaba, con un escalofrío, quién o que había planeado una desaparición tan impecable. Porque este no era solo un misterio de movimiento, sino un enigma tejido en la misma materia de 3 Atlas. Desde mi rincón en la provincia de Ávila, bajo un cielo que a veces parece más cercano que el techo de mi casa, seguía desentrañando los secretos de 3 Atlas. Lo que descubrí a continuación rompió todos los esquemas que tenía sobre los cometas. Los análisis espectrales realizados a mitad de 2025 esperaban encontrar la huella habitual de hielos volátiles y polvo silícico, el ADN clásico de cualquier cometa conocido. Pero lo que revelaron fue algo completamente distinto, una señal metálica, dominada por níquel, y con mucho más níquel que hierro, algo que no se había visto jamás. Normalmente, los cometas están compuestos principalmente por hierro, seguido de níquel y otros elementos en trazas. Pero 3 Atlas invertía esa proporción, con un níquel que brillaba con una intensidad y pureza casi artificial. Para que os hagáis una idea, era como si el cometa hubiera pasado de ser un señor con barba y ropa raída a un tipo con traje de chaqueta impecable y corbata de seda. Además, la cantidad de compuestos de cianuro de níquel detectados superaban cualquier registro conocido, hasta 1000 veces más que lo habitual. Los equipos de la ESA y JAXA pensaron inicialmente que era un error de sus instrumentos, una contaminación. Pero tras múltiples calibraciones, los datos se mantuvieron firmes. 3 Atlas era un cuerpo metálico, casi industrial. Esto me hizo acordar a los escudos térmicos de los cohetes, fabricados con aleaciones de níquel por su resistencia al calor y la corrosión. ¿Acaso estábamos ante un fragmento de una nave espacial abandonada? La idea parecía sacada de una novela de ciencia ficción, pero los datos no mentían. Por si fuera poco, el cometa estaba casi seco. Solo un 4% de su masa total contenía agua, cuando un cometa típico en nuestro sistema solar puede tener entre un 70 y un 80%. Esto significaba que no era un bola de nieve sucia como los demás, sino más bien una piedra metálica envuelta en un susurro de escarcha. La física del cometa se volvía cada vez más extraña. ¿Cómo podía expulsar material y acelerar sin el vapor de agua que normalmente impulsa a los cometas? Era como si 3 Atlas hubiese sido diseñado para sobrevivir a la furia del Sol sin desintegrarse, un viajero endurecido, quizá forjado en un sistema estelar mucho más caliente y antiguo. Mientras anotaba estas conclusiones, pensé en Marta, una colega química que siempre bromea diciendo que la naturaleza no hace trajes a medida para nadie. Pues bien, 3 Atlas parecía haber recibido un traje hecho a la medida de la supervivencia interestelar. Los científicos propusieron que tal vez la actividad del cometa no estuviera impulsada por agua, sino por vapores de níquel o gases silíceos, o incluso algo que todavía no comprendíamos. El proceso era estable, eficiente, regulado, y se mantenía durante semanas, no un escape caótico como en los cometas tradicionales. Este descubrimiento no solo desafiaba la química conocida de los cometas, sino que también nos obligaba a repensar la naturaleza misma de estos visitantes del espacio profundo. El informe oficial mantuvo un tono cauteloso,
La fracción volátil observada es anómala y la composición primaria no se ajusta a los modelos estándar de hielos cometarios. Pero todos sabíamos que, entre esas líneas, se escondía una inquietud profunda. 3 Atlas no estaba hecho del mismo polvo que el resto del sistema solar. Era más duro, más denso, más viejo. Como un anciano sabio que ha visto más que todos nosotros juntos. Y entonces llegó la noche en la que la luz se volvió un enigma. Cuando la luz solar tocaba la superficie de 3 Atlas, no se comportaba como en ningún otro cometa que hubiéramos estudiado. Normalmente, la luz que refleja un cometa sigue un patrón conocido, polarizándose de forma predecible según el tamaño y textura del polvo. Pero 3 Atlas rompió esa regla. Las mediciones mostraron una polarización negativa extrema, una señal tan rara que no existía ningún modelo natural capaz de reproducirla. Era como si la superficie del cometa absorbiera una parte de la luz y al mismo tiempo invirtiera otra, un efecto que solo habíamos visto en laboratorios con materiales diseñados. Desde Italia hasta Japón, pasando por las ondas en órbita marciana, todos confirmaron el mismo fenómeno. Era como si 3 Atlas estuviera manipulando la luz, doblándola a su antojo. Este efecto se observa solo en minerales extremadamente raros o en materiales fabricados con precisión, lo que hizo que varios colegas se miraran con incredulidad. ¿Un cometa con superficies ultrafinas y cristalinas? ¿Una especie de filtro óptico natural o incluso artificial? El universo, pensé, tenía un sentido del humor retorcido, nos lanzaba un objeto que no solo desafiaba la gravedad y la materia, sino también la luz misma. Mientras cerraba el cuaderno esa noche, con la luna colgando como un farol en el cielo, no podía evitar sentir que 3 Atlas no era solo un visitante más, sino un mensaje cifrado en un lenguaje que aún no sabíamos leer. Desde mi casa en un pequeño pueblo de La Rioja, con las montañas de fondo y el olor a vino fermentando en las bodegas cercanas, la historia de 3 Atlas seguía tomando un giro cada vez más fascinante y, para ser sincero, inquietante. Una de las coincidencias más sorprendentes, que hizo que incluso los más escépticos arquearan una ceja, fue la dirección exacta de su trayectoria. Resulta que 3 Atlas venía del mismo sector del cielo donde, en 1977, se detectó la famosa señal WOW. Aquella señal de radio, captada por el radiotelescopio Beagle en Ohio, duró apenas 72 segundos, nunca se repitió y sigue sin explicación. La señal procedía de la constelación de Sagitario, apenas a 9 grados de donde 3 Atlas cruzó nuestro sistema solar. Para ponerlo en perspectiva, en el cielo nocturno esos 9 grados son como decir que 2 farolas están a la misma distancia en una calle oscura y desierta. ¿Casualidad? La probabilidad de que esto ocurriera por azar era menos del 1%. Aunque los científicos se cuidaron mucho de sacar conclusiones precipitadas, correlación no es causalidad, repetían, no podían evitar sentir que algo estaba conectando esos dos enigmas, la señal misteriosa y el visitante interestelar. Varios equipos volvieron a escanear la zona durante el paso de 3 Atlas, con la esperanza de captar alguna señal, algún susurro que confirmara la conexión. Pero el silencio fue absoluto. Ni un pitido, ni un eco, nada. Aún así, esa coincidencia geográfica alimentó un pequeño fuego en la comunidad científica, una mezcla de curiosidad y expectación que no se apagaba. Mientras miraba esas coordenadas en las cartas celestes, sentí un escalofrío. Era como si el universo estuviera repitiendo un mensaje que apenas habíamos logrado escuchar, pero sin entender. La noche del 29 de octubre de 2025 fue especialmente intensa. Las observaciones desde Chile, Hawái y los satélites en órbita reportaron un aumento repentino y espectacular de brillo en 3 Atlas, 5 veces más luminoso en cuestión de horas. Pero no fue un aumento gradual, como el típico repunte de un cometa cuando se acerca al Sol, sino un pulso limpio, casi mecánico. Un switch de luz que encendió a 3 Atlas de forma abrupta. Normalmente, cuando un cometa se calienta, el hielo se sublima, el gas y polvo se expanden formando una nube difusa y amarillenta, y la luminosidad aumenta de forma caótica y desordenada. Pero aquí, el brillo se volvió frío, metálico, azul, como un rayo eléctrico en la oscuridad. No se detectó ninguna nube de polvo ni vapor de agua, y la coma, esa nube que rodea el núcleo,
permaneció perfectamente simétrica y sin cambios en su forma. Era como si 3 Atlas no estuviera brillando por reflejo, sino por emisión propia. Las hipótesis se dispararon: ¿una envoltura de plasma cargada eléctricamente? ¿Una reacción interna, quizá eléctrica, que liberaba energía sin consumir masa? Ambas ideas rayaban con lo imposible, pero encajaban mejor con los datos que la explicación tradicional basada en polvo y hielo. Durante 70 días, ese brillo azul persistió, un espectáculo sin precedentes, y luego regresó a su estado normal sin avisar. Los informes oficiales lo bautizaron como mejora fotométrica sostenida inesperada, una expresión que sonaba a jerga técnica pero que para quienes seguimos el fenómeno era como un poema en clave. Al ver esos datos, me vino a la mente un viejo refrán que mi abuelo solía decir: cuando una cosa no brilla por fuera, brilla por dentro. Sin duda, 3 Atlas estaba brillando desde un lugar muy profundo y desconocido. Y justo cuando pensábamos que las sorpresas habían terminado, llegó la gran paradoja. Tras perder esos 4.000 millones de toneladas de masa durante el perihelio, el cometa debería haber dejado una cola brillante y visible, un rastro de destrucción que iluminara el cielo. Pero no hubo nada. Ni una pluma, ni polvo, ni gas visible. Solo una tenue esfera luminosa, inmutable. Era como si el universo hubiese robado el grito del cometa, dejándonos con un silencio más fuerte que cualquier explosión. Los telescopios en España, Italia y en órbita alrededor de Marte confirmaron la ausencia total de cola o residuos. Donde la física esperaba caos, solo había vacío. Los científicos se rompían la cabeza, la conservación del momentum exigía que el material expulsado dejara evidencia, pero no había rastro alguno. Algunos propusieron que el material se había dispersado en forma de plasma ultracaliente, invisible para nuestros instrumentos ópticos. Otros aventuraron que una especie de escudo electromagnético había atrapado y redirigido ese material, como un caparazón que ocultaba la huida. Hubo quienes hablaron en voz baja de una propulsión controlada, un motor que no expulsaba gases visibles, una fuerza silenciosa y precisa que movía a 3 Atlas sin dejar pista. En el fondo, parecía que estábamos viendo un navío cruzando un océano sin dejar estela, no porque el agua estuviera quieta, sino porque el propio barco mandaba que así fuera. 3 Atlas no solo rompía las leyes del movimiento, rompía la poesía visual de los cometas, ese arte de la cola luminosa que todos esperábamos. Y mientras reflexionaba sobre ese silencio ensordecedor, una pregunta retumbaba en mi mente: ¿qué secretos ocultaba ese viajero que parecía capaz de borrar sus propias huellas? El misterio se espesaba, y yo sabía que estábamos apenas en el principio. Me encontraba en un pequeño café frente a la Plaza Mayor de Salamanca, con una taza de café con leche humeante entre las manos, cuando llegaron los datos que confirmaron lo que ya sospechábamos. 3 Atlas no era un cometa cualquiera, ni siquiera un fragmento cósmico común y corriente. Su paso por el sistema solar había desafiado hasta 10 leyes fundamentales de la física cometaria. 10 anomalías independientes, cada una con una probabilidad bajísima de ocurrir por casualidad. Y juntas, combinadas, hacían que la posibilidad de que todo fuera natural se redujera a menos de una entre 100.000, quizá incluso menos que una entre 1.000.000. Era como si el universo estuviera jugando a los dados con una baraja trucada, o peor, como si alguien hubiera marcado las cartas. Los científicos más conservadores mantenían la calma y decían que la explicación más probable era que 3 Atlas era un fenómeno natural extremo, una rareza estadística en un mar infinito de posibilidades. Sin embargo, otros, entre los que me contaba, empezaban a plantear preguntas más incómodas. ¿Y si 3 Atlas no era un accidente cósmico, sino un mensaje? Una señal, no en ondas de radio, sino en materia, movimiento y luz. El físico teórico Miguel Ángel, con quien compartía largas charlas en el observatorio de El Roque de los Muchachos, me dijo una vez: cuando la naturaleza te presenta algo que no entiendes, no es señal de que estés perdido, sino de que debes ampliar tu mirada. Así, algunos investigadores comenzaron a hablar de humildad epistémica, reconocer que nuestros modelos, por completos que nos parezcan, pueden ser demasiado estrechos para comprender la complejidad del cosmos. Mientras la comunidad científica debatía, un simposio cerrado en el Instituto Max Planck reunió a expertos en dinámica orbital, física de plasma y SETI,
la búsqueda de inteligencia extraterrestre, para analizar los datos. El informe que surgió, aunque nunca publicado oficialmente, fue claro: el conjunto de irregularidades en 3 Atlas representa una agrupación no trivial de anomalías estadísticamente independientes. Es necesaria una investigación que no presuma naturalidad ni artificialidad. Esa frase se convirtió en un mantra para muchos jóvenes astrónomos, un llamado a mantener la mente abierta y a no desechar ninguna hipótesis antes de tiempo. Mientras tanto, en mi observatorio, repasaba de nuevo las imágenes y los números, intentando encontrar alguna pista escondida. 3 Atlas no solo desafiaba la física, sino también nuestra comprensión de lo posible. Su silencio era tanto un desafío como una invitación, un recordatorio de que, a veces, la naturaleza puede ser más extraña que la ficción. Recordé entonces un momento histórico, el descubrimiento de los primeros púlsares en 1967, señales periódicas que inicialmente se atribuyeron a pequeños hombres verdes hasta descubrir que eran estrellas de neutrones giratorias. O los estallidos de rayos gamma, que parecían artificiales hasta que entendimos que provenían de galaxias moribundas. 3 Atlas parecía seguir esa tradición, un misterio que nos empujaba a cuestionar, a explorar más allá de nuestros prejuicios. Pero también sentí una especie de vértigo, una mezcla de fascinación y respeto ante lo desconocido. Porque 3 Atlas no era solo un objeto en el espacio, era un espejo que reflejaba nuestras limitaciones y, al mismo tiempo, nuestra capacidad para maravillarnos. Y mientras la noche se hacía profunda y las estrellas empezaban a brillar, supe que ese viaje apenas comenzaba. Desde mi despacho en Cádiz, con el murmullo lejano del mar chocando contra el puerto, contemplaba las últimas imágenes de 3 Atlas cuando un nuevo dato me dejó sin aliento. Durante su paso por el sistema solar, el cometa había emitido un pulso luminoso sostenido y perfectamente medido, una especie de latido eléctrico que duró nada menos que 70 días. Era un brillo azul frío, metálico, que no se parecía a nada visto antes en un cometa. Nada de la clásica luz amarillenta y difusa que produce el polvo y el gas. No, esto era diferente, casi como si 3 Atlas estuviera vivo, comunicándose en un lenguaje de luz. Los expertos propusieron que ese pulso podría ser causado por una envoltura de plasma que interactuaba con las partículas solares, excitando la superficie y haciendo que emitiera fluorescencia. La idea de un cuerpo conductor de electricidad a la deriva en el viento solar parecía digna de una novela de ciencia ficción, pero los datos la respaldaban. Otros sugirieron que reacciones internas eléctricas, quizá producto de un cristal comprimido en su interior, liberaban energía de forma controlada, como un latido de corazón cósmico. Ambas hipótesis rozaban lo imposible, pero encajaban mejor con la evidencia que cualquier explicación basada en hielo y polvo. Mientras tanto, el cometa seguía acelerando, moviéndose como si tuviera un motor oculto, pero sin dejar rastro de escape visible. Era un misterio en movimiento, una paradoja de tamaño, velocidad y comportamiento. Recuerdo que esa tarde, al revisar los informes, pensé en la clásica frase de mi abuela: cuando el pez grande nada contracorriente, es porque sabe dónde va. ¿Y si 3 Atlas sabía algo que nosotros ignorábamos? Si ese brillo azul era un mensaje, un código, o simplemente la firma de una tecnología que aún no podíamos comprender. La comunidad científica estaba dividida. Muchos preferían aferrarse a explicaciones naturales, a fenómenos exóticos pero naturales. Otros, más atrevidos, comenzaban a plantear la posibilidad de que 3 Atlas fuera una nave, un artefacto, o al menos un objeto modificado por inteligencia. Mientras tanto, yo no podía evitar imaginarme la escena: un viajero solitario, cruzando años luz, con un brillo azul que parpadeaba como una señal en la oscuridad. Esa noche, mientras la brisa marina traía el aroma salado hasta mi ventana, sentí que estábamos ante el mayor misterio de nuestra época astronómica, un enigma que desafiaba todo lo que creíamos saber sobre el universo. Y en ese instante, comprendí que 3 Atlas no solo nos mostraba el espacio, sino también la frontera entre el conocimiento y lo desconocido, un lugar donde solo la curiosidad y el valor podían guiarnos. Porque, al fin y al cabo, la ciencia es eso: un viaje hacia la luz, aunque a veces esa luz venga en forma de un frío y enigmático azul.
Desde mi pequeño apartamento en Toledo, con las calles adoquinadas y el eco de las campanas de la catedral resonando al fondo, seguía sin poder apartar la mente de Tres Atlas, ese visitante que parecía salido de un sueño o de una pesadilla cósmica. Los últimos análisis revelaron algo que me dejó helado. Durante su paso por el perihelio, Tres Atlas había expulsado una cantidad de masa equivalente a 4.000 millones de toneladas, pero sin dejar rastro visible alguno. Ni polvo, ni gas, ni cola luminosa. Solo una tenue esfera de luz, como un faro apagado en medio de la tormenta. La física dice que un cometa que pierde masa debe mostrarlo, debe gritarlo al universo con su cola. Pero Tres Atlas guardaba silencio, como si borrara sus propias huellas con un gesto invisible. Los científicos propusieron teorías extrañas, tal vez el material expulsado era un plasma ultracaliente, invisible para nuestros telescopios, o quizá una especie de escudo electromagnético lo atrapaba y redirigía, impidiendo que se disipara en el espacio. Pero lo más inquietante fue la idea de que esa expulsión de masa no fuera un escape descontrolado, sino una propulsión deliberada, un empuje controlado que movía a Tres Atlas como un barco que navega sin dejar estela. Mientras repasaba estos datos, pensé en la metáfora del navegante que cruza el Atlántico sin dejar olas. ¿Cómo hacerlo? Solo con la fuerza de la inteligencia y el control absoluto. La ausencia de cola era el vacío más ruidoso que jamás haya visto en astronomía. Y en ese vacío, cada científico sentía un escalofrío. Porque algo en esa ausencia decía mucho más que 1000 colas brillantes. Tres Atlas no solo desafiaba la gravedad y la materia, desafiaba nuestra comprensión de la causalidad y la evidencia. Mientras miraba por la ventana al cielo nocturno, con la Vía Láctea desplegada como un manto de estrellas, me preguntaba, ¿qué secretos ocultaba ese visitante que parecía ser capaz de borrar sus propias huellas? Y entonces, como un susurro en la oscuridad, pensé en la posibilidad más inquietante de todas, y si Tres Atlas no solo era un misterio de movimiento y materia, sino también un mensaje cifrado, una prueba de que no estamos solos. El universo, en su silencio infinito, parecía habernos lanzado una carta sin remitente, un enigma que solo el tiempo y el valor podrían desvelar. Pero, mientras tanto, la noche avanzaba y el misterio de Tres Atlas seguía intacto, esperando que alguien tuviera la valentía de descifrarlo. Desde mi estudio en la tranquila Albufera valenciana, con el murmullo del agua y el canto lejano de las aves, seguía absorto en el análisis final de Tres Atlas, esa sombra errante que había trastocado todo lo que creíamos saber. Uno de los aspectos más desconcertantes era la perfecta sincronía de su trayectoria con nuestras estaciones de observación y sondas espaciales. Era como si Tres Atlas supiera exactamente dónde estaríamos mirando, con qué instrumentos y en qué momento. Cada encuentro con Marte, Venus y Júpiter coincidía con ventanas operativas ideales para su observación, una precisión que parecía demasiado perfecta para ser casualidad. Esta sincronización, sumada a su trayectoria casi exacta dentro del plano de la eclíptica y su movimiento retrógrado, desafiaba la noción de un objeto errante lanzado al azar desde otro sistema estelar. Era como si alguien, o algo, hubiera diseñado su ruta para ser visto, para enviar un mensaje. Mientras repasaba estas ideas, recordé una frase que me dijo Ana, una colega en el Instituto de Astrofísica de Andalucía: la naturaleza no suele hacer regalos tan bien envueltos. Pero más allá de la precisión y la anomalía, el mayor enigma seguía siendo la ausencia de cola visible tras la pérdida masiva de masa, el chorro dirigido hacia el Sol y el extraño brillo azul. Tres Atlas parecía un rompecabezas con piezas que no encajaban, un mensaje codificado en polvo, luz y movimiento. Y justo cuando pensábamos que lo habíamos entendido todo, la sombra de la famosa señal Wow reapareció, trazando un vínculo inquietante entre un mensaje del pasado y un visitante del presente. Era como si el universo estuviera repitiendo un susurro que habíamos escuchado hace casi 50 años, pero que aún no sabíamos interpretar. Mientras miraba las estrellas desde mi ventana, comprendí que Tres Atlas no solo era un objeto físico, sino un símbolo de la frontera entre lo conocido y lo desconocido, un enigma que nos desafiaba a mirar más allá. Y en ese momento, con el cielo despejado y el cosmos desplegándose ante mí, supe que la historia de Tres Atlas apenas comenzaba a escribirse.
Aquella noche fría en un pueblo de la sierra de Grazalema, con la brisa acariciando las copas de los pinos y el cielo despejado mostrando un manto infinito de estrellas, sentí que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Tres Atlas, ese enigma que había desafiado todas las leyes conocidas, había cruzado ya el sistema solar, pero su misterio no se desvanecía, al contrario, crecía como una sombra que se alarga al caer el sol. Mientras repasaba las últimas imágenes, noté un detalle que hasta entonces había pasado inadvertido, una débil señal, casi imperceptible, que parecía emerger de la superficie del cometa justo antes de perderse en la oscuridad del espacio profundo. No era una transmisión convencional, ni una emisión de radio clara, sino un patrón errático, un susurro en la estática cósmica que parecía repetir una secuencia numérica. La comunidad científica se apresuró a analizar ese patrón, buscando en él un código, un mensaje oculto, quizás la clave para entender el verdadero origen de Tres Atlas. Pero cuanto más profundizaban, más preguntas surgían, ¿era esta señal fruto de procesos naturales desconocidos? ¿O era, como algunos temían y otros esperaban, la evidencia de una inteligencia más allá de nuestra comprensión? La última imagen de Tres Atlas mostraba una superficie oscura y lisa, envuelta en un halo tenue, como si escondiera secretos que ningún ojo humano había logrado penetrar. Y así, mientras el cometa se alejaba hacia el infinito, dejando atrás un rastro de preguntas sin responder, me quedé mirando el cielo, consciente de que el mayor misterio no era el cometa en sí, sino lo que su silencio había despertado en nosotros. Porque en ese silencio, en esa ausencia de respuestas claras, se abría una puerta hacia lo desconocido, un llamado a seguir buscando, a no conformarse con lo evidente. Y mientras la noche se cerraba sobre la sierra, una última pregunta resonaba en mi mente, tan profunda como el cosmos mismo, ¿qué secretos aún guarda Tres Atlas en su viaje sin fin? ¿Y quién o qué estará esperándonos al otro lado de su sombra? El misterio continuaba, y con él, nuestra aventura en la frontera entre la ciencia y la maravilla.